En el reel sobre el Concilio de Nicea y sobre el arrianismo, he visto comentarios como este que confunden el hecho de que se diga que Jesús es Dios. Como ustedes recordarán del reel, el Concilio de Nicea fue un concilio donde se reunieron más de 300 obispos para tratar el tema de la divinidad de Jesús, entre otras cosas. Cuando los obispos se reunieron por mandato, por petición del emperador romano, de Constantino. ¿Por qué Constantino mandó reunir a los obispos de Oriente? Y para tratar este tema. Porque Constantino quería que hubiera paz en el imperio. Y si la religión, por así decirlo, del imperio era la cristiana, uno tenía que tener claro qué es lo que los cristianos creían. Entonces, si había fuentes de conocimiento, fuentes de enseñanza diferentes dentro de la iglesia, iba a causar más confusión de la que ya había. Como ustedes han visto en el reel, Arrio promovía una enseñanza en la cual se decía que Jesús no era Dios, sino que era el primero de las criaturas. Así que cuando la iglesia se reúne, los obispos de Oriente se reúnen para tratar el tema de la divinidad de Jesús, ellos no enseñan, ellos no crean una nueva enseñanza a partir de ese momento, sino que reconocen oficialmente lo que la iglesia siempre ha creído, que Jesús es Dios, pero que no es el Padre. No podemos confundir el hecho de que se diga que Jesús es Dios y convertirlo como si fuera el Padre. Entonces aparecerían ese tipo de comentarios donde se dice, pero si Jesús le oró al Padre, entonces ¿se oró a sí mismo? No tiene sentido. Jesús no se oró a sí mismo, porque Jesús es Dios, pero no es el Padre. El resultado del Concilio de Nicea fue el Credo Niceno, y lo vamos a leer dentro de poco para que ustedes vean qué es lo que el credo dice. Prácticamente todos los obispos de Oriente que se reunieron, más de 300, firmaron este credo, reconocieron este credo delante de la población, delante del imperio. Así que es lo que la iglesia siempre creyó en el transcurso de la historia desde Jesús y los apóstoles hacia adelante. Es un reconocimiento de lo que la iglesia siempre ha creído. Otra cosa que he visto en los comentarios es que constantemente se refiere uno a la iglesia católica. O a la iglesia, sí, a la iglesia católica. Y dicen, esto es invención de la iglesia católica, esto es por los católicos, etcétera, 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 Todo gira en torno al catolicismo. Quiero dejar claro algo. En el tiempo en que se realiza el Concilio de Nicea en el año 325, la Iglesia Católica Romana no tenía la hegemonía, el poder sobre todas las iglesias. Porque yo estoy seguro que cuando alguien pone católico, se está refiriendo a la Iglesia Católica Romana, bajo el papado de Roma, bajo el obispado absoluto de Roma. Pero este no es el caso. Cuando nosotros leemos la historia, los relatos del Concilio de Nicea, vemos que la Iglesia Católica Romana no formó parte de este concilio. El Papa, el obispo de Roma, envió 2 delegados al concilio. El que presidió el concilio fue Ocio de Córdoba, por petición de Constantino. Pero la mayoría de obispos, prácticamente todos, no eran de Occidente, sino de Oriente. Así que cuando nosotros nos referimos a la Iglesia Católica, cuando leemos el concilio, cuando leemos el credo del concilio, no se está refiriendo a la Iglesia Católica Romana. Hoy día generalmente atamos católico con católico romano. Pero no, católico significa universal. La Iglesia Católica es la Iglesia universal, compuesta de cristianos en Egipto, cristianos en Antioquía, en Siria, cristianos de Constantinopla, etcétera, etcétera. Pero no se está refiriendo a la Iglesia Católica Romana. La separación de la Iglesia Católica Romana con las demás sucede mucho más adelante. Así que cuando vemos este credo, no se está refiriendo a la Iglesia Católica Romana que constantemente uno ataca en las redes sociales y que veo mucho en los comentarios. Así que no es lo mismo. Católico romano con católico no es lo mismo. El catolicismo romano se separa, se aísla mucho tiempo después que este credo que sucedió en el año 325. Así que, para entender y no confundirnos con el tema de que Jesús es el Padre al mismo tiempo, sino que son 2 personas diferentes, tenemos que leer el resultado del concilio. Y eso se expone en el Credo Niceno, que la mayoría de iglesias de Oriente proclama hoy en día. Las iglesias de Occidente, como la católica romana y la protestante, más que todo se enfocan en el credo apostólico.
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue sepultado, crucificado, etcétera, etcétera. Ustedes, algunos ya deben conocer ese credo desde su infancia. Las iglesias de Occidente lo proclaman, pero las iglesias de Oriente proclaman el credo niceno. Es algo muy famoso y muy conocido dentro de las iglesias de Oriente, como la iglesia ortodoxa griega, por ejemplo, y la iglesia de Egipto también. Así que el concilio reconoció lo que la iglesia siempre creyó. La iglesia católica no se está refiriendo a la iglesia católica romana, sino a la iglesia universal. La iglesia que comprendía todos los cristianos de todas partes del mundo. Así que quería hacer esas dos distinciones para luego leer con ustedes el credo niceno. Quiero leer con ustedes el credo niceno para que ustedes vean la diferencia entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo y no tengan estas confusiones como este comentario que dice Jesús se oró a sí mismo. No tiene sentido eso. Eso no es lo que enseña el Concilio de Nicea ni el credo niceno. Vamos a leerlo y terminar con este video de esa manera. ¿Okay? El credo niceno dice lo siguiente. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, y por quien todo fue hecho, quien por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por el Espíritu Santo fue encarnado de María, la Virgen, y fue hecho hombre, y por nosotros fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y ascendió al cielo, y está sentado a la diestra del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, quien junto con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, y quien habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para la remisión de los pecados y esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo por venir. Amén. Este es el famoso credo niceno, que surgió o empezó a surgir a raíz del Concilio de Nicea. Así que este credo deja claro que Jesús no es el Padre. Así que entendamos lo siguiente: cuando decimos que Jesús es Dios, no estamos diciendo que Jesús es Dios el Padre, ni es el Espíritu Santo, ni es una máscara que Dios va cambiando en el transcurso del tiempo cuando se manifiesta de diferentes maneras. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que Jesús es de la misma naturaleza que el Padre. Es Dios verdadero, pero no es el Padre. Y esto es lo que se conoce como el misterio de la Trinidad. Y hay muchos versículos bíblicos que revelan que Jesús realmente es Dios. Si ustedes quieren que yo comparta un video así un poco largo sobre pasajes en la Biblia y de los padres de la iglesia que hablan de la divinidad de Jesús, déjenme en sus comentarios que desean esa información. Y yo con gusto haré un video corto al respecto. Que Dios los bendiga.